Entonces aquí vamos a ver. En este documento nos lo redactan en forma demasiado sencilla y además lo hacen en forma de preguntas. La primera, ¿qué es el cáncer? Entonces aquí nos menciona precisamente la definición, nos dice aproximadamente cuántos tipos de enfermedades relacionadas con cáncer, qué otro nombre tiene y la manifestación que a veces se da en forma de tumores. No necesariamente el cáncer debe de tener tumores, ¿sí? Pueden ser células cancerosas que están sustituyendo a las células normales. Entonces aquí, ¿qué es el cáncer? A ver, ¿quién quiere participar? Por favor. Aquí les puse el acordeón por si no se acuerdan y rápidamente, pues al verlo ya se van a acordar. Entonces ahí está el acordeón. ¿Qué es el cáncer? Bueno, que le ayuden los demás compañeros. A ver, la segunda persona que alzó la manita, por favor. A ver, Vite. Yo también me acuerdo que decía que muchas veces las células cancerígenas, cuando se acumulaban en un órgano, también se pasaban a otro órgano expandiéndose. Ajá. Y que se conocía, creo, metástasis o sí, ¿no? Metástasis, exactamente. Sí, muy bien, Vite. A ver, la tercera persona que participó, que alzó la manita, nada más que ahorita no recuerdo su nombre, por favor. A ver, la tercera persona era una chica, nada más que no recuerdo su nombre. Pues la cuarta persona. A ver, la última persona que alzó su manita. ¿Qué otra cosa recuerda? Por ejemplo, ¿cuál es el otro nombre que puede recibir el cáncer? Aquí está el acordeón. Neoplasia maligna. Exactamente, puede recibir el nombre de neoplasia maligna. Entonces, eso es con lo que también se conoce el cáncer, ¿sí? Ahora, como se mencionó, hay veces que se forman tumores, hay veces que no. Quiere decir que el cáncer a veces no necesariamente tiene que formar tumores. Cuando no forma tumores, entonces, ¿qué pasa con las células cancerosas? Como dice aquí, comienzan a crecer y a multiplicarse de manera descontrolada. Quiere decir que hay muchas mitosis. Ah, pues esas van sustituyendo a las células normales. Las normales poco a poco tienden a morir porque no permiten que funcionen las células cancerosas, no permiten que funcionen en forma correcta las normales. Entonces mueren y las cancerosas van sustituyendo precisamente a las células normales. Y otras veces no. Otras veces se pueden originar células cancerosas, se originan en un sitio determinado y estas se van a desplazar. Puede ser hacia un órgano específico y ahí puede ser que se formen tumores. Y entonces, pues, se puede decir que el cáncer son en este caso descontrolada ¿cómo se llama? La formación de esas células cancerosas. ¿Cómo aparece el cáncer? Entonces aquí nos dicen básicamente cuáles son precisamente algunas, vamos a decir, algunas manifestaciones que nos pueden indicar que van a dar origen al cáncer. ¿Qué recuerdan de estos párrafos? Que dice que A ver, tres participantes levantaron su manita. A ver, el primero que levantó su mano, luego el segundo y el tercero. Creo que estoy yo. Yo recuerdo que, como dice ahí, que puede ser hereditario, Ajá, porque, bien. por ejemplo, una persona con cáncer de mama, por ejemplo, si es su mamá y ella es hija, pues tiene más probabilidad de enfermarse de lo mismo. Y pues eso es hereditario y pues el otro decía que se lo podía provocar uno mismo. Exactamente, muy bien. A ver, la segunda persona que alzó la manita, que por ahí ya vi que la bajaron, pero a ver, todavía faltan cosas por complementar. Ya dijo su compañero una parte, a ver, complementen lo que dijo su compañero y lo dijo bien. que también puede ser por una mala dieta o ejercicio, o sea, no cuidar nuestra propia salud y exponernos a sustancias tóxicas, drogas, alcohol, cigarrillos.
todo eso puede afectar nuestra vida. Y lo peor es que si lo hacemos de jóvenes, no necesariamente jóvenes vamos a ver las consecuencias, sino hasta más grandes. Exactamente, eso es muy importante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué les he dicho? Que debemos de cuidarnos. Nos debemos de cuidar. Y el cuidarnos significa la dieta. Significa dormir las horas que debemos de dormir. Pero vuelvo a repetir, tienen que ser horas del día que está terminando y horas del día que comienza. No nada más vamos a dormir horas del día que comenzó del día nuevo. No. Todas las especies, nosotros también somos una especie, todos deben de dormir y por naturaleza así lo hacen. Del día que termina, unas horas, más otras horas del día que comienza. Así debe de ser. Pero los que somos citadinos, se nos olvida que somos también una especie y pues nada más queremos dormir las horas del nuevo día. No, tenemos que dormir horas de ambos días. Eso es bien importante, ¿eh? ¿Sí? Y nuestros hábitos, que ya la compañera lo mencionó. Por ejemplo, aquí está con azul. Cigarro, ¿sí? Hay veces que nosotros no fumamos cigarro, pero puede ser, bueno, ahora ya es menos, porque ya hay zonas que se prohíbe fumar. Pero hay veces que vamos, por ejemplo, por la calle y de repente nos encontramos una persona que va con el cigarrillo. Nosotros estamos fumando sin hacerlo en forma directa. Y eso también a la larga, pero que se repita muchas veces, pues también nos puede provocar alteraciones. Entonces hay veces que puede ser en forma directa o indirecta. Hay veces que personas que trabajan en la industria de solventes, hay diferentes tipos de solventes. Gileno, tíner, acetona, aldehídos, por citar algunos ejemplos. Muchas veces ahí en esa industria donde se están produciendo solventes, se producen vapores que se vierten a la atmósfera y a la biosfera. Y nosotros los podemos respirar. Bueno, pues esa es precisamente una de las causas. A lo mejor no es directa, es indirecta. Y entonces eso también nos puede originar en un momento dado cáncer. O no solamente cáncer, a lo mejor otro tipo de alteración, ¿sí? Que se puede manifestar con una enfermedad que tiene otro nombre. Ahora aquí, ¿y qué tiene que ver esto de SIDA y hepatitis? A ver qué se acuerdan de las personas que alzaron la manita, ¿qué recuerdan de este párrafo en relación a SIDA y hepatitis? A ver, Mañón Martínez, Adriana, por favor. Hay enfermedades o infecciones que no necesariamente son Contagiosas, ¿no? A ver, creo que se le fue. Sí, perdón, contagiosas. Ajá, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? ¿Y aquí por qué nos menciona el ácido y el hepatitis? Porque esos son ejemplos de qué. Bueno, esos son algunos ejemplos de otras enfermedades que te pueden hacer más propenso a enfermarte de cáncer. Exactamente, entonces aquí tenemos otras enfermedades. Por ejemplo, el cáncer no es contagioso. Aunque algunas personas con cierta enfermedad infecciosa como SIDA y hepatitis son vulnerables. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Recuerda o alguien más que quiera participar sobre este párrafo? ¿Hay algo que no han mencionado de este párrafo? A ver, aquí está. Por eso estoy mostrando el párrafo. A ver, Vázquez, Jania, por favor. Que adquirir el cáncer no es como culpa de nadie o se contagia necesariamente porque seas mala persona, o sea, simplemente se adquiere. Exactamente, esto es muy importante porque hay veces que podemos estar en contacto con algunas personas, una o varias personas que tienen cáncer. ¿Y qué es lo que pasa? Que sentimos que a lo mejor nos va a contagiar, no. Es así, el SIDA a una persona que la saludemos, por ejemplo, de mano, no nos vamos a contaminar. Existen otras formas para contaminarse, pero si la saludamos, estamos junto a ellas, igual que una persona de cáncer, igual que una persona de hepatitis. No es contagioso, ¿sí? Hay otras formas con las cuales, por ejemplo, en el caso del SIDA, sí nos podemos contagiar. Pero sí estando cerca, saludándola,
pues no hay contagio, igual que en el cáncer. Ujú. Muy bien, gracias, Jania. Ahora aquí, esto yo creo que sí se acuerdan y además ahí está bien marcado con puntitos. ¿Cómo sabe la gente que tiene cáncer? Aquí está. A veces la persona empieza, ay, me siento muy cansada y piensa que a lo mejor es por las actividades del día, porque hay días que a veces nosotros estamos más activos. Tenemos que hacer más cosas tanto donde se requiere, en este caso, nuestro trabajo muscular y otras veces el cansancio es mental porque estamos leyendo, analizando, haciendo una conclusión, etcétera. Y entonces, pues podemos decir, ay, no, pues es este día por las actividades. Pero si se repite muchas veces y se sigue, siempre está cansado, entonces llega al agotamiento. Y entonces eso es indicio que puede ser cáncer o puede ser anemia. ¿Sí? No significa que forzosamente el agotamiento nos va a llevar a cáncer. No. Hay veces que puede ser anemia porque no hay una buena nutrición. Entonces, han disminuido la cantidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, los glóbulos rojos, una de las funciones es el transporte de oxígeno. Y si no hay oxígeno, pues se van a alterar las funciones, sobre todo respiración aerobia, y entonces no se produce la cantidad adecuada de ATP. Entonces, eso nos produce el agotamiento, inflamación o bulbos en algunas partes del cuerpo, como el abdomen y el cuello. Dolores de cabeza. Entonces, todo esto que se puede presentar con frecuencia, visión borrosa, náuseas, problemas para caminar. Vamos caminando y de repente como que sentimos que la banqueta se nos vino hacia arriba, como que la pared no sé qué, desequilibrio. Puede haber una frecuencia de infecciones que no es común, igual que lo de hemorragias. Esta sintomatología no quiere decir que se va a presentar toda al mismo tiempo. Puede ser que a lo mejor a una persona empieza con náuseas, a lo mejor otra empieza con agotamiento, otra con hemorragias y no se sabe explicar por qué las hemorragias han estado en forma frecuente. Entonces, esos son indicios que posiblemente sea cáncer, porque también algunos de estos factores pueden dar indicio a otro tipo de enfermedad, pero sobre todo el agotamiento. Entonces, cuando nos sentimos muy cansados y analizamos, a ver, ¿he comido bien? Sí, sí, he comido bien. ¿He bebido agua la suficiente? Sí, sí, he bebido agua. Y si vemos que todo en cuanto a nutrición, en cuanto al agua, en cuanto al sueño va bien y nos sentimos demasiado cansados, entonces pues hay que inmediatamente acudir al médico para tratar de ver si es esto o descartar esto. Entonces aquí están algunos de los síntomas. Vuelvo a repetir, no todos se presentan al mismo tiempo. Se puede comenzar con cualquiera de ellos. Aquí hay algo muy importante. Tú eres el único que sabe cómo funciona tu cuerpo. Y es cierto. Cuando a nuestro cuerpo no le falta nada, nos sentimos bien a gusto. ¿Sí? Simplemente si ponemos un factor abiótico que baja la temperatura, no nos sentimos a gusto hasta que vamos por la chamarra, el suéter, el abrigo, etcétera. Ya nos sentimos a gusto, ¿sí? Entonces aquí esto es bien importante. Tú eres el único que sabe cómo funciona tu cuerpo, cómo te sientes, cuándo estás sano. Eso también lo avisa el cuerpo. Por ejemplo, aquí decía dolores de cabeza. Si un dolor de cabeza se presenta con frecuencia, ¿sí? A lo mejor hoy tuve dolor de cabeza. Los 2 días que siguen, vamos a suponer que el paciente no presentó este dolor de cabeza, pero el cuarto día otra vez, y se está repitiendo y luego como que se reducen, ya ahora ya el dolor es diario. Ah, bueno, pues entonces, este sería un ejemplo. Entonces aquí, nosotros sabemos cuándo estamos sanos. Si no te has estado sintiendo bien, lo más conveniente es que se lo digas a un adulto para que pueda asegurarte de que veas a un médico. Y entonces, pues el médico pues va a evaluarse de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente. Si el médico cree que tienes cáncer o inicios de pedirá varios exámenes, entre ellos, por ejemplo, el análisis de sangre, radiografías o resonancia magnética, si él piensa que posiblemente hay un tumor.
Entonces, esos son los análisis que nos van a indicar. En el caso del análisis de sangre que les mencioné hace rato, que las células nuevas, ¿sí? Sanas, en un momento dado pueden ser sustituidas por células cancerosas. Entonces, en una muestra sanguínea se puede ver, en este caso, si hay o no hay la alteración que puede indicarle al médico que posiblemente sea cáncer. Ahora, los médicos, yo creo que todos ustedes saben que se especializan, en este caso en cáncer, se llaman oncólogos, pero dentro de la oncología hay oncología pediátrica, ¿sí? Del adolescente y del adulto. Entonces ahí tenemos una especialización y sobre esta, dependiendo de la edad, en este caso de los individuos. Ahora, muchas veces también cuando el médico detecta que realmente hay cáncer, ¿qué es lo que hace? Va a tomar una muestra de tejido o muestra de unas células de un órgano específicamente y las va a extraer. Para esto es una especie como de una aguja que se introduce hacia el órgano, hacia el tejido, para que se tome una muestra. Y entonces esta muestra se va a analizar y se va a ver si realmente ese órgano que sospecha el médico tiene cáncer. Y entonces a ese proceso donde se extraen células, que les digo que es como una especie de aguja larga, que se incrusta directamente en el tejido, en el órgano, para extraer una muestra y después ser analizada. ¿Cómo se llama? Aquí está el nombre. ¿Cómo se llama? Aquí está. Biopsia. Exactamente. Entonces de ahí se extrae una muestra de tejido, como dice aquí, para determinar si realmente son células cancerosas. Ahora, los médicos pues utilizan varias técnicas para tratar en este caso de eliminar las células cancerosas. ¿Me pueden decir cuáles son? A ver, Mora Cruz. Sí, sería la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, o bueno, la de radiación. Ajá, exactamente. Entonces, esas son en este caso las propuestas que tiene el médico como para poder ayudar a los pacientes, ¿sí? Y aquí, pues, aquí básicamente cuando es cirugía, se emplea principalmente ¿en qué momento? ¿En qué momento? Cuando el médico dice, no, pues, ¿sabe qué? Se va a tener que ir a cirugía. ¿En qué momento es cuando se utiliza la cirugía? Aquí el párrafo lo dice. Dependiendo si es, primero tienen que dejar claro que si es una cirugía posible, dependiendo del lugar en donde se encuentre las células cancerígenas y podría ser en base a eso también complicada o menos compleja. Exactamente, puede ser simple y compleja, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, aunque aquí en este párrafo no lo señala, muchas veces la cirugía es porque saben en qué sitio exactamente están las células cancerosas, ¿sí? Porque hay veces que las células cancerosas dependen del cáncer. Por ahí, si ustedes vieron que básicamente se tienen diagnosticadas como 100 enfermedades a las que llamamos cáncer. Bueno, entonces, dependiendo de ese tipo de cáncer, y si por ejemplo, son tumores donde las células están concentradas en un sitio específico, pues entonces ahí se extraen si son tumores. Y aunque no sean tumores, a lo mejor las células cancerosas están, no sé, a lo mejor en una parte del hueso, vamos a suponer de hueso, o a lo mejor están en este caso en el páncreas. Ah, bueno, pues entonces ahí, como dice el párrafo, se trata de extraer todas las células cancerosas, pero también se extraen células que están sanas. ¿Por qué se extraen células que están sanas? Si esas deberían de quedarse. A ver, ¿quién me quiere decir el por qué? A ver, Mora Cruz. Bueno, debido a que están alrededor de la zona cancerígena, se extraen para no correr el riesgo de que el cáncer vuelva a aparecer después de un tiempo. Exactamente. Por eso el médico prefiere sacrificar algunas células sanas para, como dice su compañero, como esas células sanas están rodeando a las que tienen cáncer, pues prefiere el médico sacrificar células sanas para tratar de que el individuo no vuelva a desarrollar esta enfermedad, ¿sí?
Ahora, pero también hay un tratamiento que es donde se utiliza lo que se llama quimioterapia. Entonces, si nosotros separamos la palabra, ¿qué le recuerda a la quimio? Pues son sustancias. Son sustancias que son dosis que se dan, pero bien controladas. Esas no son para que el médico diga, a ver, mira, te la llevas a tu casa y te la tomas, no sé, cada 8 horas, cada 12 horas. No. Estas citan al paciente, allí en el, ¿cómo se llama? En un laboratorio específico o en una zona específica del hospital y entonces le administran una sustancia que le puede servir en este caso pues para tratar de eliminar esas células cancerosas. Aunque pues ustedes saben, no solamente la cirugía, sino también la quimioterapia y la radiación, pues todo eso tiene un efecto secundario. Y aquí, por ejemplo, nos lo están señalando que puede, por ejemplo, tener como consecuencias náuseas, fatiga, y aunque bueno, sí lo dice el cabello, ¿sí? El cabello se adelgaza, se empieza a caer, etcétera. O sea, hay unos efectos secundarios. Igual que en lo mismo en la radiación o lo que se llama radioterapia. Aquí, por ejemplo, un radiólogo, no importa a qué paciente le va a sacar una radiografía, no importa si tiene cáncer o no tiene cáncer, pues está expuesto, y más en México. ¿Por qué? Porque no tiene la vestimenta adecuada. Entonces, ¿qué resulta? Pues ahí pasa ciertas horas atendiendo a los pacientes, ¿sí? Para que estos pacientes pues se lleven su resultado de su radiografía. Pero como él no tiene la ropa adecuada, pues en un momento dado a través del tiempo, pues puede desarrollar cáncer por radiación. Porque está atendiendo en este caso a las personas, le está dando ya sea un rayo X, porque requiere una radiografía, le está dando en este caso la radioterapia, que es directamente hacia las células cancerosas, para tratar en este caso que desaparezcan, que se eliminen esas células para ayudar al paciente. Pero el radiólogo, como les digo, no tiene la vestimenta adecuada. Entonces, pues ahí, pues ese es uno de los posibles candidatos, casi seguro, de que le va a dar cáncer en un momento de su vida. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Puede ser ya cuando tenga 60 años, cuando tenga 50, etcétera. Porque también en esto está implicado, como les decía, la nutrición. La nutrición nos puede defender en un momento dado de ciertas enfermedades. Entonces, pues ahí es bien importante la nutrición. Sí, para todos, pero en especial, por ejemplo, los que se dedican a sacar diferentes tipos o usan diferentes tipos de radiación en su trabajo para obtener el resultado para ciertos pacientes. La radioterapia suele ser indolora. ¿Qué significa indolora? Que Sin no hay dolor. dolor. Exactamente, que no tiene dolor, pero puede haber algunos efectos secundarios, igual que ¿cómo se llama? En la quimioterapia, como fatiga, náuseas, vómito o diarreas. Y si algunos pacientes se quejan porque sienten como si el sol hubiese quemado la zona de la piel sobre la que se aplican los rayos. Pero la mayoría de estos efectos secundarios pues van a ser temporales, pero pues mientras son temporales pues están afectando al paciente. Ahora aquí afrontar el cáncer. De aquí, de estos párrafos, ¿qué podemos rescatar en cuanto a afrontar el cáncer y recuperarse? ¿Qué se puede rescatar de estos párrafos? A ver, Mañón Martínez, por favor, Pues gracias. a mí algo que me pareció importante es que al enterarse de que tienes cáncer, es como una especie de duelo muy difícil, entonces necesitas ayuda probablemente profesional para ir afrontando la situación y además, obviamente, los síntomas o el tratamiento podría afectar tu vida diaria, como el trabajo, la escuela, y necesitarías apoyo de algún tutor para que te ayude con eso. Exactamente. Y también nosotros, y eso no solamente es para el cáncer, para cualquier situación, en este caso de alguna enfermedad,
debemos siempre de ser positivos, porque eso nos va a ayudar. O sea, la psicología, ¿sí? Hay veces que hay pacientes que se mueren por la psicología, porque no hay quien los apapache, quien los anime, y así. Y si esas personas, ellas mismas no se animan, pues todo está hacia abajo, se van hacia el hoyo negro en lugar de buscar la luz. Entonces, no, como les digo, no solamente es para el cáncer, para cualquier situación en que estemos, cualquiera la que sea, pues a veces la situación es muy fea, muy terrible y parece que nunca vamos a salir de ese hoyo. No, pues tratar de ser positivos. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero hay que tratar de ser positivos, ¿sí? Y sobre todo si la enfermedad a nosotros nos está afectando, hay que tratar de ser positivos, porque de esa manera también la psicología ayuda, ¿sí? Y también dejarnos apapachar si las personas se acercan, porque hay veces que cuando estamos enfermos es entendible, y yo creo que todas las personas que están a nuestro alrededor lo entienden, que no queremos saber nada, que no queremos hablar con nadie. No, pero hay que dejarnos apapachar. Eso también ayuda. Es algo positivo, ¿sí? Y de esa manera, pues, ayudamos para tratar de salir no solamente de cáncer, sino para cualquier otro tipo de enfermedad que se pueda manifestar. Ahora, hay algo muy importante por decir, no solamente relacionado con el cáncer. Nosotros tenemos cromosomas y todos los cromosomas que tenemos están asociados con enfermedades. Nada más está esperando la chispita para que se manifieste y eso va a depender de nosotros. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el cromosoma 1, melanoma maligno, cáncer de piel. Nosotros tenemos esa asociación todos, aunque estemos sanos al 100%. Cáncer de próstata, ese es para el sexo masculino. Glaucoma, aumento en la presión intraocular por falta de drenaje del humor acuoso, que si no se corrige a tiempo puede producir ceguera. Cromosoma 2, temblor esencial, desorden neurológico que causa involuntariamente temblor en las manos, piernas, debido a una conexión anormal entre las áreas del cerebro. El cromosoma 2, cáncer de colon y recto. Cromosoma 3, cáncer de pulmón. ¿Sí? Allí son las células cancerosas pequeñas que van invadiendo al pulmón. Esta enfermedad no es muy conocida y se da en este caso, pues, ahora sí que como 0.1 de 1.000.000 de personas, pero aquí está. Enfermedad de von Hippel-Lyautey, crecimiento normal de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el cromosoma 9, melanoma de cáncer de piel. Y también está en el 1. Cardiomiopatía dilatada, enfermedad que daña el tejido muscular que conforma las cavidades de bombeo del corazón. Si las paredes de estas cavidades se debilitan demasiado, el corazón no puede bombear. El cromosoma 4, cáncer de pulmón. ¿Y dónde más vimos el cáncer del pulmón? En el cromosoma 3. Y tenemos esta misma enfermedad, aquí está. Aquí está. Cromosoma 5, enfermedad poliquística de riñón. Enfermedad genética que se caracteriza por el crecimiento de numerosos quistes llenos de líquido en los riñones. Y esto que va a dar como consecuencia la insuficiencia renal. Cromosoma 6, diabetes, esquizofrenia, trastorno fundamental de la personalidad, con distorsión del pensamiento. Cromosoma 7, diabetes, igual que cromosoma 6. En el 7, obesidad. El 8, linfoma de Burkitt, tumor sólido de linfocitos B. El 10, es una enfermedad metabólica de las grasas que provoca ceguera sordera y alteraciones neurológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos en nuestros cromosomas asociadas a enfermedades. Y esas enfermedades
pues ¿qué van a provocar? Pues que más bien no provocan, sino están esperando la chispita, el descuido por parte de nosotros para que se manifieste. Por ejemplo, todas las enzimas que incorporan los alimentos, las sustancias nutritivas de los alimentos a nuestro cuerpo, necesitan de enzimas. Pero esas enzimas necesitan ser reguladas. Y son reguladas por otras enzimas. Y los procedimientos para regular son alostérico, covalente y transcripción. El alostérico se da en menos de 2 horas. Pero ¿qué sucede con esto? Cuando hay mucho sustrato en las células, estos inhiben a la enzima para que deje de actuar. Cuando este sustrato es ocupado por otra vía metabólica, esa inhibición desaparece y vuelve a trabajar la enzima. Vamos a suponer que nosotros hoy en la mañana desayunamos, que es algo que sí se da, ¿sí? Desayunamos una torta de tamal, un atole, y aparte nos comimos un churro. ¿Cuál es la biomolécula que predomina en esos alimentos? Pues los carbohidratos, que son azúcares. Bueno, los carbohidratos sería el sustrato. Cuando hay muchos carbohidratos, el sustrato son los carbohidratos. En la célula, estos inhiben a la enzima para que deje de actuar sobre los carbohidratos. Cuando este carbohidrato es ocupado por otra vía metabólica, esa inhibición desaparece. Cuando ese exceso de carbohidratos se transforma en grasas y se queda nada más la cantidad necesaria, que es regulado por la insulina, entonces es cuando ya actúa, en este caso se está dando la actividad enzimática, para que la glucosa llegue a las reacciones de glucólisis y se dé ya sea la fermentación, que está implicada en el proceso de respiración anaerobia, o la respiración aerobia. Entonces ahí estamos viendo algunos ejemplos. ¿Sí? Esto lo vamos a revisar después con más detalle. Pero el que haya a veces un exceso donde la insulina no es proporcional a los azúcares, eso puede llegar a que la insulina no trabaje en forma normal. Y entonces la persona que no era diabética y que no es por herencia, se puede convertir en diabética. Y así, eso de que se convierte en diabética es porque hay marcas epigenéticas y tienen que ver con la nutrición. Bueno, gracias y que tengan una hermosa tarde. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.